convencional, ese segmento productor también aquí en la provincia de Neuquén. Vamos a hablar de esta agenda y de esta agenda de fin de año también aquí en Vaca Muerta con el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, que ya está en línea. Gustavo, bienvenido a Modo Shale, gracias por estos minutos, ¿cómo estás? Fernando, buen día, muchas gracias por llamar. Bueno, contanos un poco detalles que nos puedas compartir respecto de este acuerdo con Nación. Bueno, primero que nada entendemos que es un camino que se inició ya hace un tiempo, el tema de darle más competitividad al convencional. Como ustedes saben, el convencional atrae mucha actividad, hay mucha gente empleada, empresas empleadas en el convencional. Sin embargo, no es el segmento que tiene mejor rentabilidad porque de alguna manera los costos de producir en el convencional son un poco más elevados. Entonces, todas estas medidas que tienden a mejorar los ingresos o a reducir costos, bueno, claramente tienen un impacto en la actividad convencional. Así que esto se enmarca dentro de ese esquema, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿y es 4 o 5% de la producción total de Neuquén hoy, el convencional? Bueno, hoy es el convencional total, no el total de lo que se exporta, pero el convencional total debe estar en el 5%, estamos hablando de unos 25, 30 mil barriles por día. De esa producción hay una parte que es para exportación, con lo que estaría afectado serían esos 10, 12, 15 mil barriles que son los que estarían impactados por la quita de retenciones, ¿no? Claro, claro. ¿Esto cuándo tendría, a partir de cuándo tiene vigencia, Gustavo? Bueno, entendemos que a medida que se termine la reglamentación, se anuncie y ya está en vigencia. Esto no tiene mucha demora, ¿no? Bien, bien. Para la cobertura de esos barriles que nos comentabas. ¿Un valor al que sean rentables esos campos? Digo, siempre se hablan, ¿no?, de vaca muerta, los márgenes de rentabilidad, referentes de la industria que mencionan esto de $45, $50, algunos más, algunos menos, ¿no? De que el barril necesario o el precio global necesario para que sea, vaca muerta posible en plan de expansión de su petróleo no convencional. ¿Qué márgenes Sí, se necesitan para el convencional? sí, es correcto. El convencional tiene algunas características, ¿no? Primero, los costos de operación son elevados porque hay que mover mucho fluido. Es decir, un pozo produce posiblemente mucho líquido, agua entre ellos, que hay que separar, y ese agua que sale del pozo hay que separarla, tratarla y volver a inyectarla, ¿no? Con lo que hay un movimiento de fluidos que necesita electricidad, bombas, empuje de este fluido que lo hace costoso desde el punto de vista consumo eléctrico, ¿no? Si queremos verlo de alguna manera. Entonces, Ujú. esos números obviamente depende de cada campo, de cada concesión, pero entendemos que no baja de los $20 hasta un máximo de $50, ¿no? El costo total de mover fluidos, hacer reparaciones, Ujú. gente que tiene que mantener y supervisar estos pozos, con lo que entendemos que si pudiéramos bajar esos costos sería también un gran alivio para el convencional. Y ahí es donde, desde el punto de vista provincial, se ha tenido más foco. Es decir, si recuerdan, hace un par de meses, el gobernador Figueroa anunció una baja de regalías y la posibilidad de que inversiones en algunos proyectos del convencional sean tomadas en cuenta a la hora del pago de ingreso bruto, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera, ¿qué se logra? Bueno, se logra que el costo, en este caso, el costo de impuestos asociado al convencional, disminuye, ¿no? Entre un 6 y un 9% de su costo total. Ujú. Entonces, si podemos bajar costos y a su vez, con este anuncio de esta semana, de que el precio total de la venta al exterior realmente se la pueda quedar el productor, bueno, ahí estaríamos atacando las dos puntas, ¿no? Es decir, mayores ingresos y también con las iniciativas provinciales que se anunciaron hace un par de meses, bueno, menores costos. Ahora Ujú. bien, ¿es esto suficiente? Y creemos que no, ¿no? Entonces, logística, transporte, utilización de recursos como gente, equipamiento, bueno, tiene que ser un plan completo porque en este tipo de desarrollos no hay una solución única que resuelva todos los problemas, ¿no? Así que bueno,
Es claro. un camino que ya se empezó desde el lado de la provincia. Obviamente las operadoras tienen que también subirse a esta iniciativa y hacer los cambios en la estructura de costos que necesitan, ¿no? Cuando decís un margen, un rango de 20 a 50 dólares es lo que sale sacar un barril de petróleo, ¿cuánto te insume de los 60 que está hoy, por ejemplo? ¿Esa sería la cuenta? Sí, correcto. O sea, básicamente en el convencional estamos hablando de que la mayoría del convencional Ujú. hoy en Neuquén está por arriba de los $45, ¿no? Sacar un barril. Claro. Es cierto que hay algunos yacimientos en el resto del país que podrían sacarlo en estos $20, pero en el caso de Neuquén, la mayoría de nuestros yacimientos están por encima de los 45, más cercanos a $50, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Gustavo Medel, el ministro de Energía de la provincia de Neuquén. Por supuesto que hoy el foco está puesto en Vaca Muerta y que los nuevos proyectos, de los que te voy a hacer alguna pregunta más adelante, tienen que ver con, bueno, cómo se hace para seguir produciendo más petróleo no convencional y, bueno, por supuesto el gas en los próximos años también y, bueno, ese crecimiento que se viene registrando en ambos segmentos también en los últimos años. Pero ¿qué se sabe del petróleo por ir a buscar también en el convencional, digamos? Digo, a título de curiosidad, ¿no? Y para compartir con nuestra audiencia, digamos, que al margen de los campos existentes, ¿qué se sabe del convencional si llegado el caso a alguien se le ocurriera ir a explorar, hacer perforaciones? ¿Qué nos puedes decir de ese escenario? Bueno, el convencional claramente es una actividad que tiene muchos años en Argentina, más de 100 años, con lo que en términos de exploración creemos que no hay mucho para definir. O sea, se sabe dónde está el petróleo, se sabe dónde se puede sacar. Lo que sí es cierto es que mucho de ese petróleo quizás hoy no se pueda sacar porque no dan las ecuaciones Claro, de rentabilidad. Entonces, por ahí no es tanto el ejercicio de ir a buscar nuevo petróleo que no sabemos dónde está, sino el ejercicio de, bueno, proyectos que a la estructura de costos de hoy ya no son rentables y por lo tanto están en carpeta y van a seguir en carpeta hasta que logremos bajar los costos. Por lo claro. tanto, entendemos que el convencional tiene, obviamente, futuro, tiene un presente, pero hay que hacer esta adecuación de estructura de costos, ¿no? Claro, claro. O las cuestiones geopolíticas que te llevan un barril a 100, ponele vos 110 dólares, ¿no? Que, Sí, es y que te cierto, hacen un y poquito eso más es, competitivo. claro, y eso es un buen punto, porque hoy al estar hablando de barriles de exportación en su mayor medida, porque el abastecimiento interno ya está asegurado con la actividad y los volúmenes que estamos produciendo hoy en día, quiere decir que cada barril nuevo va a ser a exportación. Y ahí ya uno tiene muy poco posibilidad de cambiar situaciones de precio. O sea, el precio de mercado internacional es el que va a recibir el productor por vender su producto. Por lo tanto, la única variable de ajuste que se puede lograr es bajar los costos, ¿no? Por Claro. eso creo que tiene parte positiva y negativa. La positiva sería que bueno, hay un camino y creo que toda la industria sabe lo que hay que hacer y bueno, hay que recorrerlo. La parte negativa, bueno, lo que mencionabas, ¿no? La volatilidad hace que suba y baja el precio y por ahí también genera dudas a la hora de invertir grandes sumas de dinero en varios años, ¿no? Que quizás no tengamos el precio que sostenga ese proyecto y ahí tenemos estos problemas de baja de actividad, ¿no? Pero básicamente es el negocio, ¿no? Creo que el mejor ejercicio que se ha hecho en los últimos años o este año ha sido entender que, bueno, hay que bajar impuestos, hay que cambiar la estructura de costos y esto sí tiene un camino, por lo menos que se puede seguir, ¿no? Está claro. Gustavo, te llevo un poco a la agenda de Vaca Muerta y tema, bueno, venimos de un mes bueno, de crecimiento histórico, la tónica que ha ocurrido este año en buena medida y casi en los últimos dos, podríamos ahí ajustar un poquito esa mirada, que esto hay un margen para seguir creciendo porque hay transporte, es lo que esperan de acá a fin de año y en el arranque del próximo, digamos, ¿sí? Un salto sucesivo mes a mes o una estabilidad hasta un posible despegue con la apertura del Vemos. Sí, claramente hay una pequeña posibilidad de crecimiento mes a mes, ¿no? Ujú. Porque, ¿qué pasa?
hoy posiblemente existan algunos 50.000, 60.000 barriles disponibles para sacar por los grandes ductos de evacuación. Eso es una realidad. Ahora bien, internamente también todo el sistema de transporte interno tiene que estar adecuado para poner el barril proveniente del campo correcto en el lugar correcto, que por ahí también eso es algo que de no optimizarse, bueno, estaríamos por ahí dejando de usar esa capacidad que se podría utilizar. Sin embargo, en este momento, y vemos que durante el 2026 se van a hacer algunas obras que permitan transportar esos barriles, y vemos ese crecimiento que mencionabas, incremental mínimo, ¿no? Durante el 2026, ya sí para hacer un salto de cantidad, ya cuando esté disponible el Vaca Muerta Sur, ¿no? Clarísimo. ¿Qué está pasando con bueno, las concesiones? Digo, ¿qué tipo de etapa administrativa, por decirlo así, está atravesando ese movimiento que hubo en el último mes? Te pregunto en particular por el de Continental, la empresa que bueno, aspira a acceder a, bueno, que ya está habilitando una filial local para entrar en los toldos 2 oeste, quedarse con el 90%, ser socia con GIP. Administrativamente, desde el gobierno, ¿cómo está ese trámite? Bueno, primero es claro que vemos muy positivo el interés y el ingreso concreto de empresas Ujú. que no participaban antes de Vaca Muerta por varios motivos. Primero, porque este tipo de empresas en particular trae una experiencia distinta a lo que a lo que se está haciendo, por lo tanto puede nutrir a la industria de distintas expectativas, y eso siempre es positivo. Así que por ese lado el ingreso de nuevas empresas lo vemos realmente muy bien, ¿no? En segundo término, una de las discusiones que siempre tenemos y hemos tenido a lo largo de llegar a un punto en el que los ductos de evacuación o los canales de evacuación están saturados es, bueno, entender esas concesiones, qué tipo de evacuación y dónde van a vender el producto, ¿no? O sea, hoy quizás en el pasado no había que hacer una profundidad en el tema de dónde se va a usar la molécula, porque había más ductos o más capacidad de evacuar que la que se estaba produciendo, ¿no? Por lo tanto, era más interesante tener muchas áreas operando y que se llenaran los ductos. Hoy, nuestro interés también tiene que ver con, bueno, esa concesión. ¿Qué planes tiene de evacuar, ¿no? Porque si están todos los canales de evacuación ocupados, claramente desde la provincia nos interesa, bueno, que se presenten proyectos de más gasoductos y de más oleoductos, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya estamos integrando la mirada de las concesiones hacia, bueno, trabajar junto con la industria en proyectos que tengan no solamente la explotación, sino también la evacuación y el uso final de esa molécula. Entonces, son discusiones que están bien, que estamos realmente bien encaminados con las distintas empresas, y en definitiva creo que si muchas empresas no tienen planes de evacuación o de generación de más ductos, entre todas se pueden llegar a formar consorcios como el Vemos y otros consorcios que resuelvan el tema de la evacuación. Así que poco nuestra mirada está puesta hoy en día en ese tema, ¿no? O sea, están hablando con esta empresa en particular respecto de cómo va a ser para evacuar el petróleo una vez que obtenga una concesión allí, digamos. Nosotros hablamos, obviamente, hoy el concesionario, en este caso en particular, es Pluspetrol. Sí. Ellos serían los interlocutores, ¿no?, hasta el momento. Ujú. Entonces, bueno, un poco las preguntas son estas, ¿no? Bueno, ¿qué proyecto hay, no? ¿Qué planes hay no solamente de actividad? Porque claramente la actividad es una función de la capacidad de venta, ¿no? Si yo produzco, fabrico cualquier bien o servicio, necesito venderlo, porque si no, no puedo producir más, Claro. ¿no? Entonces, esta discusión, que obviamente Pluspetrol la tiene muy avanzada y tiene muy claro, ¿no?, cuáles son los proyectos, son un poco lo que estamos en este momento revisando, ¿no? Se entiende, se entiende. Estamos ya a 29 de noviembre. Si mal no recuerdo, el año pasado se perforaron algo así como 440 pozos en la provincia de Neuquén. ¿Tenés los datos o ya proyectados, faltando un mes aproximadamente, de cuál va a ser el número final para este año? Todavía no tenemos los datos finales entre perforación y conectados, porque de alguna manera siempre hay un desfasaje entre
terminar de perforar y terminar de fracturar para conectarlo, ¿no? Son como 3 etapas distintas, ¿no? Claro. Entonces, un pozo puede estar perforado, pero si no tiene lugar donde evacuarse ese producto, no se va a fracturar, porque no tendría sentido seguir el proceso de fractura si no se sabe que ese ducto, que ese petróleo o gas se podría conectar. Y lo mismo pasa con las conexiones, ¿no? O sea, un pozo puede estar perforado, fracturado, pero bueno, hay que conectarlo a alguna red de evacuación. Por lo tanto, no sabremos esto hasta este mes. Sin embargo, lo que sí sabemos es que van a ser más pozos que el año pasado, ¿no? Que tiene que ver con el plan, y vamos a tener un portafolio de pozos sin fracturar, que van a quedar remanente, y que lo vemos de alguna manera positivo, porque bueno, serían esos pozos que rápidamente se podrían poner en producción para cuando se termine el Vaca Muerta Sur, ¿no? O sea, tener un stock Claro. de pozos listos a conectar, realmente maximiza la utilización de ese nuevo ducto, ¿no? En vez de demorar meses en llenarlo, bueno, se demoraría menos, porque muchos de los pozos que van a llenar ese ducto ya estarían perforados o fracturados, ¿no? Entonces, eso es un poco la ecuación completa, ¿no? de la perforación y conexión, ¿no? Clarísimo, Gustavo. Te agradecemos muchísimo estos minutos, ¿eh? Gracias a ustedes por llamar y bueno, que tengan un buen día. Igualmente, buen fin de semana para vos.